Voy a intentar sintetizar los contenidos porque son algo complejos, entonces voy a intentar hacerlos asequibles para resultar lo más cercana posible. Gracias. ¿Ahora se oye? Sí. Bien. Antes de empezar a hablar de la financiación, me parece importante contextualizar el tema. En primer lugar, hay que decir que la atención a la dependencia y los cuidados de larga duración son ya, y lo serán cada vez en mayor medida, un conjunto de servicios cruciales en las sociedades del siglo XXI. Y ello por diferentes circunstancias. En primer lugar, por factores demográficos. La población cada vez envejece más, pero también por factores económicos y sociales, aumento del nivel de renta y los cambios en la estructura de las familias y del papel de la mujer como cuidadora informal y gratuita. Actualmente, el sistema se encuentra en un momento de encrucijada clave para su futuro, y esto es por la confluencia de varios factores. En primer lugar, el fin del periodo de implantación inicial. En segundo lugar, frente a la crisis que hemos sufrido, se va a producir una mejora de las perspectivas económicas globales. En tercer lugar, se está renegociando el sistema de financiación autonómica, y esa es una de las variables a tener en cuenta. Y en cuarto lugar, hay una acumulación de evidencias, en primer lugar sobre los logros obtenidos con el sistema, pero también sobre algunas de sus carencias actuales. En este contexto, resulta clara la oportunidad de un análisis riguroso del sistema necesario para lograr la sostenibilidad de un sistema que sea público, que sea eficiente y que sea universal, como define la ley. Y este sistema debe realizarse tomando como punto de partida tres premisas que consideramos que son fundamentales. Primera, el sistema ha de garantizar unos servicios de atención a la dependencia que estén ajustados al reconocimiento de dicha atención como un derecho subjetivo y universal. En segundo lugar, es vital evaluar de forma rigurosa los costes y los costes de su financiación. Y en tercer lugar, el sistema de cuidados debe ser adecuado y deseable para las personas dependientes, pero a la vez debe fomentar la generación de empleo de calidad y contribuir a la equidad del género, lo cual implica un enfoque transversal que atienda a los impactos económicos y sociales del sistema. Voy a incidir en la siguiente diapositiva sobre el punto número 2, que señala que es vital evaluar de forma rigurosa los costes. Ahí va, pero ¿cómo es posible? ¿Desde el principio o desde...? Desde el principio, no se ha visto nada. No me puedo creer. No es que fallaba la... A ver, espera, que había una cosa que iba a verificar. Sí, apagamos. ¿Apagamos el ordenador? Apagamos y volvemos a arrancar. Vienen los de informática ahora. Perdón, como yo veía la pantalla pensaba que lo estaban viendo todos ustedes. Ya, funciona. Ya. Apagar y volver a encender. Es que ahora hemos apagado. Espera, ahora. Sí. Sí. Espera, es que ahora hay gráficas y si no van a poder hacerlo. Begoña. Perdone. Es que no se ve. Segundo. Si le vuelve a pasar. Míreme, Windows P. ¿Le he duplicado? ¿Con el ratón? ¿Le he duplicado? ¿Y le has dado aquí también? Sí, Windows P, duplicado. Ahí. A ver, Windows Windows P. P, duplicado.
Ahora Y sí. ahí ya, le aparece ya lo que está. queremos. Continuamos. Espera, creo que te digo una cosa. ¿Qué pasa? Ya, sí, vale, no te casas, ya. No, pero voy a... Sí, vamos a yo lo ven bien. ¿Sí? Tranquila, que yo te voy avisando. Vale, si no se ve, me avisas, por favor. Continuamos, sí, sí. Bien. Ahora sí. Continuamos mientras se queda ya está. Sí. Bien, disculpen. Ahora sí parece que se ve. Si en algún momento no se viera, me avisan. ¿Necesitan que recapitule o más o menos ha ido siguiendo la...? Vale. Bien. Estábamos en un punto que además es relativo al tema que estoy explicando, que es la financiación. Y estaba resaltando cómo es fundamental evaluar de forma rigurosa los costes y su financiación. Me parece muy representativa una frase que es de Alonso Seco, que dice que ningún derecho formalmente reconocido puede hacerse efectivo si no cuenta con unas bases financieras estables y menos aún cuando se trata de derechos consolidados que permanecen y se acrecientan con el tiempo. Los logros que supone la ley de dependencia... Vale. Los logros que supone la ley de dependencia son estupendos, pero es necesario que podamos consolidarlos mediante un sistema financiero que garantice esos derechos de una forma efectiva. Vamos a tratar ya directamente el tema de la financiación de la dependencia. La ley dice que la financiación de la dependencia ha de ser suficiente y además establece 3 fuentes de financiación a las cuales aluden los artículos 32 y 33 de la Ley 39/2006. Las 3 fuentes de financiación son los créditos que se fijan en los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de cada comunidad autónoma y, en tercer lugar, las aportaciones que hacen los usuarios, que se ha dado en llamar copago. Por supuesto, en el caso de recibir una prestación económica, se aplica dicho copago en forma de descuento. Voy a ir analizando cada una de estas 3 fuentes. En primer lugar, la de los presupuestos generales del Estado. Dentro de los presupuestos generales del Estado hay que distinguir 2 niveles. En primer lugar, un nivel mínimo, que se recoge en el artículo 9, que dice que el Estado asumirá íntegramente el coste derivado del nivel mínimo de protección, garantizado para cada uno de los beneficiarios del sistema. Y en segundo lugar está el nivel acordado. Este nivel acordado tiene que existir un convenio entre la comunidad autónoma y la Administración General del Estado, pero lleva suspendido desde 2012. Esta suspensión se justificó con la crisis económica, pero la recuperación de la actividad económica pone de relieve la necesidad de que se reanude la aportación del Estado en virtud del nivel acordado de protección. Sobre todo porque esta financiación tiene un carácter finalista. ¿Qué quiero decir con finalista? Quiero decir que hay determinados fondos que no se puede decidir si se aplican a la dependencia o se aplican a otra cosa. Entonces, el carácter finalista es que esos fondos se tengan que destinar absoluta e íntegramente a la dependencia. Y de ahí que digamos que la financiación de la dependencia se debe llevar a cabo fundamentalmente a través del nivel acordado porque es un fondo finalista. Además, la Administración General del Estado transfiere créditos a las comunidades autónomas en concepto de la Ley 22/2009. Esta ley es la que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y se calcula teniendo el peso relativo de la población potencialmente dependiente. Es verdad que los recursos de esta ley tienen relación con la gente dependiente, pero no tienen carácter finalista, y de ahí el carácter controvertido de estos fondos. En segundo lugar, la financiación proviene de los presupuestos de cada comunidad autónoma. La aportación de cada comunidad autónoma tiene que ser como mínimo igual para cada ejercicio a la que realice la Administración General del Estado. Y luego, además, la comunidad autónoma puede establecer un nivel adicional de protección que es voluntaria y que tiene un carácter voluntario respecto a esos mínimos y acordados de protección recogidos en la ley. Como síntesis de todo lo que acabo de explicar, habría 3 fuentes de financiación: presupuestos generales del Estado, en los cuales distinguimos el nivel mínimo y el nivel acordado. Ambos son fondos finalistas, pero recordemos que el nivel acordado está suspendido desde 2012. Y, en tercer lugar, los créditos de la Ley 22/2009, pero que no tienen carácter finalista. En segundo lugar está el presupuesto de las comunidades autónomas,
que tienen que ser como mínimo igual al que aporte, al que realice la Administración General del Estado, y luego un nivel adicional de protección. Y en tercer lugar, el copago, es decir, las aportaciones de las personas usuarias. Ese sería un resumen de las tres fuentes de financiación. Vamos a ir viendo ahora en gráficas qué ha ido ocurriendo con la financiación de la dependencia en cifras. Vuelvo a señalar la importancia de que la financiación pública, el nivel mínimo, tiene la consideración de financiación garantizada y finalista. Y se han adoptado unos criterios que son nuevos respecto a la asignación del nivel mínimo de protección a cada comunidad autónoma. Y esa asignación se efectúa en función de tres variables. En primer lugar, el número de beneficiarios. En segundo lugar, el grado de dependencia. Y en tercer lugar, el tipo de prestaciones. Lo que hace es que se penaliza la prestación económica frente a la prestación de servicios. La financiación por dependiente y grado se reduce considerablemente desde 2010. Fíjense en la gráfica, pueden ver en un azul más oscuro, se ve bien, cómo la aportación del nivel acordado, que es lo que está en oscuro, se mantiene estable hasta el 2011 y en 2012 desaparece. ¿De acuerdo? Esa sería la financiación de carácter finalista correspondiente al nivel acordado. Respecto al nivel mínimo, pueden ver cómo aumenta, teniendo un máximo en 2010 y luego va disminuyendo. Y ahora veremos las razones que explican por qué disminuye. Pero se puede apreciar un descenso evidente de la financiación de la dependencia relativa al nivel mínimo. Bien, eso es lo que les acabo de decir. La parte azul marino, la financiación de la Administración General del Estado correspondiente al nivel mínimo acordado, se mantiene estable hasta 2012, en que se suspende por completo. También la financiación del nivel mínimo disminuye debido a distintas razones. Hay una razón que es coyuntural y es la regularización en 2011 de expedientes incorrectos efectuada por el Tribunal de Cuentas. Pero hay otras razones que son más de calado. Una de ellas es la reducción de las cuantías máximas de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Esto, al reducirse la cuantía de la prestación económica, reduce la financiación por el mínimo. Y además, la variable grado de dependencia, que sirve para fijar la asignación del nivel mínimo junto al número de beneficiarios, ha visto reducido su importe en sucesivas regulaciones. Como me han dicho que no me tengo que exceder el tiempo y tengo muchas diapositivas, aquí simplemente lo único que pretendía expresar en cifras cómo ha ido disminuyendo las aportaciones, la cuantificación según los grados, de 2066,57 a 177 euros en el año 2012. Bien, respecto a la variable tipo de prestaciones reconocidas, que se utiliza para asignar el nivel mínimo. Se ponderan positivamente las prestaciones que atienden a los beneficiarios a través de servicios en relación a la prestación de cuidados en el entorno familiar. Esto, en principio, tiene bastante coherencia con la ley, porque la ley lo que decía era que tenía que fomentarse la prestación de servicios frente a las prestaciones monetarias. En ese sentido sería coherente. Lo que pasa es que, como bien señala Ricardo Escudero, no se limitan las prestaciones de cuidado familiar para invertir de modo correlativo y consistente en términos económicos en los diferentes servicios del catálogo. Entonces, lo que causa disonancias cognitivas es que, por un lado, se considera que es bueno que las prestaciones sean a través de servicios, pero, por otro lado, no se invierte en vertebrar una adecuada red de servicios coherente con esa preferencia. Hay un predominio en el reconocimiento de las prestaciones económicas con respecto a las prestaciones de servicios. Se señala que normalmente hay distintas explicaciones para esto. Una posible explicación es que los beneficiarios simplemente manifiesten su preferencia por una prestación económica. En ese sentido, sería absolutamente legítimo que una persona dependiente pueda elegir una prestación económica frente a un servicio, y sería una elección particular. Lo que ocurre es que es necesario poner de manifiesto que esa elección está restringida, porque actualmente hay una limitación en el catálogo de servicios, especialmente en el número de plazas ofertadas, tanto en centros de atención residencial como en centros de día.
Por tanto, no se puede hablar de una elección real por parte del beneficiario, del dependiente, cuando elige prestaciones monetarias en algún caso. Puede haber situaciones en las que el dependiente elija una prestación monetaria y eso es perfectamente posible, pero puede haber otras situaciones en las que no tiene una oferta frente a la cual elegir eso. Y además hay que tener en cuenta que una vertebración de un sistema de servicios adecuado va a redundar en retornos posteriores generados por la creación de empleo. Además, al hablar de la estimación del nivel mínimo, hay que decir que se basa en un conjunto de variables, las tres que acabo de enumerar, pero no se basa en el coste real. Y entonces se va distanciando cada vez más la financiación del nivel mínimo del coste efectivo de las prestaciones económicas y de los servicios. El gráfico que les voy a mostrar a continuación muestra cómo los fondos finalistas, es decir, los que se tienen que dedicar estrictamente a la dependencia, han pasado del 20,4% al 16% en 2015. Aquí lo pueden ver de una forma bastante clara. He puesto en un color más oscuro para que, aunque no se viesen bien los colores, el negro se ve claramente. Pertenece a los fondos finalistas. Pueden ver cómo está en torno al 20% en 2012, mientras que en 2015 es un 16%. Cómo ha disminuido la aportación al nivel mínimo. He intentado con esta gráfica representar de una forma muy visual el problema de la dependencia. Estas personas son el número de beneficiarios. El número de beneficiarios que se puede ver de una forma absolutamente visual cómo ha ido aumentando considerablemente a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y aquí, con esta línea, represento la aportación de la Administración General del Estado por beneficiario, euros año. Y pueden ver cómo se ha ido reduciendo frente al incremento de las personas dependientes. Y esto es lo que pone de manifiesto que hay que replantearse y mejorar la financiación de la dependencia. La tercera fuente de financiación es el copago, es decir, la aportación. La definición del copago sería la aportación de las personas usuarias de los servicios, que en caso de la prestación económica se aplica en forma de descuento. La justificación para el copago tiene distintos argumentos. Hay muchos argumentos desde el punto de vista de Hacienda que justifican el establecimiento del copago. El ticket moderador, que no todas las personas se van a beneficiar del seguro de dependencia desde el punto de vista actuarial, pero sin embargo no hay que obviar el argumento que señala que el copago tiene un carácter recaudatorio y de contribución a la sostenibilidad económica del sistema claramente. La ley no establece de forma expresa la parte de gasto de la dependencia que debe ser asumido por el beneficiario y por ello hay que estimar el porcentaje promedio del copago a nivel nacional y es bastante complicado. Según el informe de la Comisión publicado en 2017, señala el problema de que hay 17 modelos diferentes de copago, tantos como comunidades autónomas. Aunque existiese un único sistema de copago para todas, la financiación vía copago depende de la estructura de rentas de cada comunidad autónoma, por definición, y además de las prestaciones y el coste de cada uno o el precio de cada uno de los mismos. Y en tercer lugar, las comunidades autónomas con rentas más altas tienen porcentajes promedio de copago mayores que las comunidades autónomas con rentas más bajas. Por eso esta gráfica no es sorprendente. Muestra la aportación de los beneficiarios en 2015 en función de las distintas comunidades autónomas, pero no es algo raro, porque los precios de los servicios varían según las comunidades autónomas y además, dependiendo de la cartera de servicios que sea predominante en cada comunidad autónoma, como tienen distinto precio, pues es lógico que suponga un mayor coste o menor coste aportado por el usuario. Tengan en cuenta que los servicios residenciales son mucho más caros que las prestaciones económicas, por tanto un copago, si el servicio residencial es dominante, pues es lógico que el usuario aporte más. Bien. Pese a las diferencias existentes entre todas las comunidades autónomas, hay un factor común entre todas ellas que señala el informe de la Comisión.
se produce un impacto regresivo en la renta de las personas, puesto que las personas con rentas más bajas aportan una proporción mayor de su renta que aquellas que poseen unas rentas medias altas. Este factor regresivo se incrementa cuando la capacidad económica se calcula incluyendo el patrimonio de la persona. He querido sintetizar porque tengo que acortar un poco la explicación. Voy a hacer unas propuestas muy concretas, se podrían hacer muchas más, hay muchísimas cosas que contar, muchísimas, pero voy a sintetizar mucho en 7 propuestas. En primer lugar, la recuperación de la actividad económica pone de relieve la necesidad de que se reanude la aportación del Estado en virtud del nivel acordado de protección. Es cierto, y yo creo que hay que reconocerlo, que el Estado está aportando en virtud de la Ley 22/2009 una cantidad importante de fondos. Pero el Estado tendría mayor visibilidad de lo que está haciendo y además tendría un mayor control sobre el destino final del gasto si esos fondos fuesen condicionados en vez de fondos que no son condicionados y que no son finalistas. En segundo lugar, es necesario aumentar la financiación del sistema de atención a la dependencia. Hay diversos estudios que establecen que se puede aumentar el valor añadido, 1 o 2 puntos porcentuales, establecer una cotización adicional, pero conviene recordar que el sistema impositivo, por definición, no tiene un carácter finalista. Es decir, los impuestos del tabaco no sirven para financiar a los enfermos de cáncer de pulmón. Por lo tanto, lo que hay que tener claro es que debe aumentarse la financiación de la dependencia y es bueno que los fondos provengan de los mecanismos finalistas anteriormente señalados. En tercer lugar, es necesario invertir en la vertebración de una adecuada red de servicios públicos, porque esa inversión tendría retornos posteriores que generarían empleo. Mientras se plantee el gasto de dependencia simplemente como un gasto en prestaciones monetarias, cuidado, no me refiero a las elecciones privadas de las personas dependientes, sino como posibilidad de elección. Entonces, se plantea como un gasto que se tiende a recortar, mientras que si se plantea el gasto como una inversión que genera retornos en el mercado de trabajo, puede resultar bastante interesante para el sistema económico en general. En cuarto lugar, hay que establecer un nivel de financiación mínimo que se base en el coste efectivo de las prestaciones y no en un conjunto de variables. En quinto lugar, hay que velar por el cumplimiento del principio de igualdad que inspira el SAT tanto en la valoración de la capacidad económica como respecto a los criterios de copago y el establecimiento de los precios de referencia por parte de las comunidades autónomas, sin perjuicio de que es verdad que hay que reconocer que las especiales características de los servicios pueden depender de cada uno de los territorios, pero dentro de eso las horquillas que hay son muy amplias y eso puede afectar a los usuarios. En sexto lugar, hay que dar una vuelta, hay que repensar el régimen de copago, atenuando el impacto regresivo sobre las rentas medias. Y en séptimo lugar, habría que dar una vuelta al sistema actual de beneficios fiscales. Cuando hablo de beneficios fiscales, me estoy refiriendo a los ingresos que el Estado deja de recaudar por motivos contemplados en la norma. Y en este caso, por motivos asociados a la dependencia. Bien, lo que proponemos es que habría que evaluar en detalle sus cuantías y el diseño en aras de conseguir mejoras en eficiencia y en equidad. Este tema lo vamos a desarrollar mucho más tarde, pero como hay una ponencia después sobre ello, no me voy a extender para poder cumplir el tiempo. Pero en definitiva, el planteamiento es que el coste que suponen lo que se deja de recaudar en concepto de beneficios fiscales no es tan poco cuantioso como parece. Cuando simulamos esas cantidades, tienen una cuantía importante, entonces merece la pena considerar la oportunidad de destinar esos importes, o por lo menos de pensar cuál es la oportunidad, cuál es el coste de oportunidad de destinar ese dinero a los beneficios fiscales y no otro gasto, porque realmente desde el punto de vista redistributivo los gastos fiscales benefician más a las personas con rentas más altas. Y por último voy a terminar hablando con unas propuestas sobre el modelo, muy brevemente.
Claramente hay que establecer el protagonismo del sector público en la creación y organización del sistema de cuidados. Esto es indudable y es ineludible, porque estamos hablando de un riesgo cuya cobertura privada resulta complicada y además tiene un carácter social muy importante. En segundo lugar, el modelo concreto de atención adoptado tiene una importancia fundamental. Y tiene una importancia fundamental por los impactos económicos y sociales que supone. Y en tercer lugar, el sistema de atención, de asistencia y cuidados deseable debe impulsar el objetivo de creación de empleo de calidad y además prestar atención a la perspectiva de género, porque no podemos olvidar que la mujer cuidadora ha sido y continúa siendo un eje esencial vertebrador en el sistema de cuidados de larga duración. Muchas gracias. El objetivo de mi ponencia es presentar la regulación de la situación de dependencia en el ámbito tributario y, en particular, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, tributo personal y directo que grava la obtención de renta por el contribuyente, atendiendo a sus circunstancias personales y familiares. Este carácter subjetivo del IRPF hace que sea el tributo más idóneo para tener en cuenta tres circunstancias diversas, pero muy relacionadas entre sí, que pueden concurrir en el contribuyente o en las personas de su entorno familiar más cercano: la discapacidad, el envejecimiento y la dependencia. En todas ellas existe una menor capacidad económica debido a los gastos que implican cada una de estas circunstancias y, en consecuencia, se justifican el establecimiento de beneficios fiscales. En primer lugar, la discapacidad, que ya tiene una larga tradición en nuestro impuesto sobre la renta y en el resto de tributos que conforman nuestro sistema tributario, con el reconocimiento de beneficios fiscales. A efectos tributarios, persona con discapacidad es aquella que tiene el grado de discapacidad del 33% obtenido de acuerdo con el baremo del Real Decreto 1971 del año 99, aumentando las cuantías de los beneficios fiscales cuando el grado de discapacidad es del 65%. En segundo lugar, también se contempla el envejecimiento, estableciéndose algunos beneficios a partir de los 65 años que se incrementan cuando la edad es de 75 años. La última situación en incorporarse al IRPF ha sido la situación de dependencia en el año 2006, que apenas tiene reconocimiento en este impuesto y ninguno en el resto de los demás tributos del sistema tributario. Los beneficios fiscales en el IRPF son de dos tipos: exenciones reconocidas a las personas que ya tienen la calificación de dependencia de acuerdo con el baremo 174 de 2011 y unas reducciones en la base imponible para las personas que, sin ser dependientes, quieren asegurar una posible contingencia futura de incurrir en esta situación. Ello no impide que estas personas que han sido calificadas como dependientes puedan tener derecho a practicarse las deducciones o las exenciones fiscales del IRPF reconocidas a las personas con discapacidad o cuando tengan la edad establecida de los 65 o 75 años. Pero podrán hacerlo en tanto en cuanto tengan la calificación administrativa de persona con discapacidad o hayan cumplido esa edad y no por ser personas con dependencia. Me voy a centrar en los beneficios fiscales reconocidos a las personas con dependencia. En primer lugar, se establecen dos exenciones para las personas que ya han sido calificadas como dependiente. La primera está reconocida en el artículo 7 de la Ley del Impuesto, que reconoce de la exención de las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia establecidas en los artículos 17, 18 y 19. En tanto el contribuyente reciba estas prestaciones, está exento del impuesto. Pero solo las prestaciones económicas reconocidas por la Ley de Dependencia. Dada la prohibición de analogía en materia de beneficios fiscales,
Las demás prestaciones públicas, las de las comunidades autónomas económicas o las reconocidas por algunas entidades privadas, como pueden ser las mutualidades, no estarían exentas y estarían sometidas a tributación. La otra exención tiene mucho mayor calado, es la de la exención de las rentas obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual por aquellos que tienen más de 65 años o han sido calificados como dependientes severos o en la situación de gran dependencia. Con ello se pretende que estas personas no tengan coste fiscal alguno por la transmisión de su vivienda habitual y la renta que obtengan la puedan atender con dicha renta a sus necesidades vitales, bien trasladándose a otra vivienda adaptada a su nueva situación, a la vivienda de un familiar o a un centro especializado. Si bien la normativa no exige un destino específico a la renta que se obtenga por la transmisión de la vivienda habitual. Hay que tener en cuenta que la exención solo se aplica, en el caso de matrimonio, al cónyuge que haya sido calificado como dependiente. El otro cónyuge, si están en el sistema del régimen de gananciales, tendrá que tributar por la ganancia patrimonial correspondiente. A los efectos de esta exención, el reglamento del impuesto sobre la renta ha mejorado la redacción de la ley y permite un plazo adicional de 2 años para vender la vivienda una vez que se ha abandonado. Este plazo adicional tiene especial justificación en el caso de la dependencia, cuando el contribuyente tenga que conceder poderes especiales para la venta o bien haya sido declarado incapaz judicialmente por el largo tiempo que duran los trámites correspondientes para hacer la transmisión. Dado que estamos hablando de la vivienda habitual, es conveniente hacer una breve referencia a la hipoteca inversa, que en cierta medida es una transmisión de la vivienda habitual. ¿Qué trascendencia tiene para el contribuyente con dependencia, uno de los supuestos contemplados en la regulación específica de la hipoteca inversa, junto con la edad? Pues bien, no tiene ninguna trascendencia fiscal. El contribuyente, en tanto que la hipoteca inversa es un préstamo, no tributa por las rentas que recibe de ese préstamo y estaría en la misma situación que el contribuyente dependiente que transmite su vivienda habitual, porque ninguno de los dos tiene que pagar por una u otra transmisión de la vivienda. El otro grupo de medidas con las que se pretende incentivar es aquellos instrumentos destinados a proporcionar unos ingresos complementarios a las pensiones públicas o a la cobertura de determinados riesgos. En concreto, el envejecimiento, la discapacidad y la dependencia. Con el objeto de favorecer estos instrumentos financieros, se permite que las aportaciones que se realicen a los mismos puedan reducir la base imponible, dando lugar a la base liquidable del impuesto. El riesgo de la dependencia, me voy a centrar en él fundamentalmente, se puede asegurar, puede cubrirse mediante 2 sistemas. Los sistemas de previsión social tradicionales, planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados o planes de previsión social empresarial. Me voy a referir a todos ellos, por ser los más utilizados, como planes de pensiones, que cubren distintos riesgos, desde la jubilación a la incapacidad laboral para el trabajo, la gran invalidez, la muerte y, desde el año 2006, la dependencia severa y la gran dependencia. Junto a estos sistemas tradicionales, la Ley 41 del 2007 reguló un seguro específico para cubrir la contingencia de la dependencia severa y la gran dependencia, como único riesgo a asegurar. Pues bien, también las aportaciones que se realicen a este seguro específico, bien a través de la suscripción de una póliza individual o una póliza colectiva contratada por la empresa, también reducirán la base
imponible del impuesto. En este caso, la base imponible, cuando es una prestación, una póliza colectiva, solo se puede hacer desde el año 2013. Partiendo de estos dos sistemas a los que se puede acudir libremente, planes de pensiones o el seguro específico, nos encontramos que en el impuesto sobre la renta de las personas físicas existen dos regímenes según el tipo de contribuyente. El régimen general, que se aplica a todos los contribuyentes de acuerdo con los artículos 51 y 52, y un régimen especial para personas con discapacidad, o mejor dicho, para determinadas personas con discapacidad, aquellas que alcancen el grado del 33% si la discapacidad es psíquica, el 65% si es física o sensorial, o para los incapacitados judiciales, que a efectos fiscales tienen acreditado, aunque no hayan pasado por el baremo correspondiente, un 65% de discapacidad. Estos planes de pensiones son los mismos que contratan el resto de contribuyentes, es decir, no son exclusivos para este tipo de clientes con discapacidad, sino la única especialidad es que deben especificar el régimen fiscal aplicable a estas personas en las cláusulas del contrato. Vamos a ver cada uno de estos sistemas. El primero es el que se pueden aplicar todas las personas o aquellas personas con discapacidad que no alcancen los grados cualificados a los que me he referido anteriormente. En el caso de los planes de pensiones, entendiendo que entran también las mutualidades y el resto de figuras, el partícipe beneficiario es siempre el contribuyente. La persona que aporta es la que se reduce la cantidad aportada. En el caso de los seguros de dependencia, además del contribuyente, es decir, la persona con discapacidad, con dependencia, pueden aportar sus parientes directos o colaterales hasta el tercer grado, el cónyuge y aquellos que tienen una relación de tutela o acogimiento con esa persona en situación de dependencia. Cuando estos terceros aportan al seguro para cubrir la contingencia de dependencia del contribuyente, están realizando una donación que no está sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Los límites a la aportación son 8.000 euros, que coincide con el límite financiero que puede aportarse a un plan de pensiones, o el 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y las actividades económicas. Este límite es conjunto para todos los sistemas de previsión social, ya sean planes o sean seguros, y es un límite único para los aportantes. Esto quiere decir que cuando aporta un familiar al plan de pensiones de su cónyuge o de un hijo, está consumiendo su propio límite, cosa que no ocurre, como veremos a continuación, en los planes especiales para personas con discapacidad. Las cantidades que no se hayan podido aplicar en el impuesto de ese periodo impositivo, por insuficiencia de base imponible o por superar el límite del 30%, podrán trasladarse a los 5 años posteriores. Existe, junto a este límite de los 8.000 euros, un límite adicional de 5.000 euros más, es decir, se podría reducir 13.000 euros cuando se tratan de seguros colectivos de dependencia, los seguros que contrata una empresa en favor de su trabajador. ¿Qué ocurre con estos sistemas del régimen especial para los discapacitados, las personas con discapacidad que quieren asegurar un futuro riesgo de dependencia? Que serían aquellos que tienen el 33% en psíquica o el 65% en la física o sensorial, o los incapacitados judiciales. Pues bien, aquí los aportantes pueden ser los mismos que en el seguro de dependencia que hemos visto. Pueden ser familiares, el cónyuge o, en el caso de la tutela y el acogimiento. Lo que pasa es que aquí no solo pueden aportar al seguro de dependencia, sino también al resto de instrumentos de previsión social, en definitiva, a los planes de pensiones. Y dichas aportaciones no constituyen una donación.
sujeta al impuesto. Los límites se amplían respecto del régimen general, de tal manera que el contribuyente con discapacidad podrá aportar hasta 24.250 euros y sus familiares hasta 10.000. Si aportan familiares y el contribuyente, el límite alcanzará hasta los 24.250 euros, teniendo preferencia en la reducción primero el contribuyente con discapacidad y después sus familiares. Pues hasta aquí serían los beneficios fiscales reconocidos a la dependencia. Voy a terminar con una propuesta, una breve propuesta referida a la situación de dependencia en el ámbito fiscal. Como acabo de señalar, son dos las escasas menciones que se hacen a la dependencia en el ámbito del IRPF y ninguna en el resto de los impuestos. Esto contrasta con la situación de discapacidad. En el ámbito del IRPF, la discapacidad en forma de beneficios fiscales está presente prácticamente en todos los elementos esenciales del tributo. Y fuera del IRPF, también prácticamente todos los impuestos tienen algún beneficio fiscal reconocido a las personas con discapacidad. Esto nos hace plantearnos si las personas en situación de dependencia pueden acceder a los beneficios fiscales reconocidos a las personas con discapacidad. Y como ya he mencionado antes, la prohibición de analogía en materia de beneficios fiscales prohíbe a las personas dependientes beneficiarse de las normas reconocidas a las personas con discapacidad en el ámbito tributario. Pero cuando la dependencia tiene su origen en la discapacidad, es justo que se tribute de igual manera. ¿Qué sentido tiene que exista una deducción por obras de adecuación de la vivienda habitual para adaptarla a personas en situación de discapacidad? Pensemos en la silla de ruedas y la entrada por la puerta, y no puedan aplicársela esa misma deducción las personas dependientes. Si quieren acceder a esos beneficios fiscales, tendrán que pasar por el baremo de la Ley de Dependencia del 2011, es decir, tendrán que ser doblemente baremadas con todos los inconvenientes que tiene ello en una situación de dependencia moderada y severa. Mi propuesta es que a efectos, y recalco, tributarios, es decir, solamente a efectos tributarios, exista una equiparación, una asimilación o lo que se ha venido a llamar popularmente una pasarela de la dependencia a la discapacidad, de tal manera que quienes hayan sido calificados como dependientes moderados puedan tener reconocido el grado del 33% de persona con discapacidad y quien tenga una dependencia severa o gran dependencia el 65%. Este tipo de equiparación no es desconocida en el ámbito fiscal. De hecho, en el IRPF, determinados pensionistas, quienes tienen una incapacidad permanente, total, absoluta o la gran invalidez, son considerados personas con discapacidad a efectos del reconocimiento de beneficios fiscales sin tener que pasar por el baremo del Real Decreto 1971 del 99. Y los incapacitados judiciales tienen automáticamente reconocido el grado del 65%. Soy consciente que la discapacidad y la dependencia, y este es un tema muy sensible, no son la misma cosa. Son conceptos distintos, tienen un origen histórico diferenciado y dan derecho a prestaciones distintas. Pero si bien toda persona con discapacidad no es una persona dependiente, sí probablemente toda persona en situación de dependencia tenga un grado de discapacidad. Por razones de justicia y de economía procesal se debería permitir que estas personas pudieran acceder a los beneficios fiscales, puesto que la falta de capacidad económica en las personas con dependencia es la misma que en las personas con discapacidad. Y si no se hace así, se podría incurrir en el riesgo de una discriminación fiscal. Muchas gracias.
En primer lugar, quisiera agradecer a la directora del proyecto y también directora del Congreso el tenerme en cuenta a la hora de participar tanto en el proyecto como en este Congreso. Como bien ha dicho la moderadora, mi intervención va a tratar sobre vías civiles de financiación de la dependencia. Como vías civiles de financiación privada de las personas dependientes, pero que cuentan con un patrimonio suficiente como para no poder beneficiarse de los servicios públicos asistenciales, podemos destacar dos contratos que están regulados en el Código Civil. Por una parte, el contrato de alimentos, que se regula en los artículos 1791 a 1797, y por otra parte, el contrato de renta vitalicia, que se regula en los artículos 1802 a 1808. Voy a tratar, en primer lugar, por separado uno y otro, aunque después haré algunas pinceladas conjuntamente a ambos contratos. Y me voy a centrar principalmente en aquellos aspectos más importantes de estos contratos que afectan precisamente a la dependencia. Por lo que respecta al contrato de alimentos, el artículo 1791 del Código Civil establece: por el contrato de alimentos, una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes y derechos. En cuanto a los elementos personales que intervienen en este contrato, tenemos que tener en cuenta, por una parte, es que hay un poquito de ruido. Sí. En cuanto a los elementos personales que intervienen en este contrato, tenemos por una parte al cedente. El cedente es la persona que transmite un capital en cualquier clase de bienes y derechos. El cedente suele ser una persona de avanzada edad y en algunos casos padecer alguna enfermedad que afecte a su capacidad de entendimiento o discernimiento, aunque no esté judicialmente declarado incapaz. Sería el supuesto de personas con demencia senil a las cuales le faltaría la capacidad natural para emitir su consentimiento para administrar y disponer de sus bienes. Consentimiento que, según el Código Civil, ha de ser consciente y libre, pero que en este caso se ha prestado sin la suficiente lucidez. Ante esta situación, existe la presunción a favor de la capacidad natural, presunción que puede destruirse si se prueba por quien alega la incapacidad que en el mismo momento en que prestó el consentimiento estaba falto de dicha capacidad natural. Otro de los elementos personales que intervienen en este contrato es el alimentista. El alimentista es la persona que recibe la prestación de alimentos. Puede ser la misma persona que ha transmitido el capital en cualquier clase de bienes o derechos, o bien una persona beneficiaria de la prestación de alimentos. Pensemos en este último caso en que el alimentista sea una persona discapacitada y quien ha cedido los bienes para constituir el contrato de alimentos hayan sido sus padres. El alimentista puede ser una o varias personas. De ser varias personas, estaríamos ante el caso de un matrimonio o de varios parientes. Fallecido uno de los alimentistas, la obligación de prestar alimentos subsiste en los términos pactados respecto de los sobrevivientes. La tercera persona que puede intervenir que interviene en el contrato de alimentos es el alimentante. El alimentante es la persona que recibe el capital y se obliga a realizar la prestación de alimentos. Ha de ser una persona mayor de edad o menor emancipado y no estar declarado judicialmente incapacitado. Puede ser una o varias personas físicas e incluso puede ser una persona jurídica, entre cuyos fines esté precisamente la prestación de alimentos. También es posible que haya pluralidad de alimentantes, siendo, por regla general, cónyuges o parientes entre sí. Por otra parte, hemos de destacar que el contrato de alimentos se caracteriza por su carácter personalísimo. Se funda en la confianza mutua que se profesa a las partes.
más aún si se ha pactado la convivencia entre alimentista y alimentante. El alimentista, a la hora de elegir la persona del alimentante, ha de valorar adecuadamente sus cualidades, por cuanto que ha de recibir una asistencia y un cuidado personal y afectivo agradables, que le hagan sentirse cómodo, satisfecho, en ningún caso o en ningún momento molesto, desatendido, que le pueda producir un estado de insatisfacción, amargura o desesperanza. Por parte del alimentante, también ha de tener en cuenta el carácter y la personalidad del alimentista, sobre todo, como hemos dicho antes, si se pacta la convivencia entre alimentista y alimentante. Este carácter personalísimo del contrato de alimentos excluye, por una parte, la posibilidad de que el alimentista transmita su derecho a percibir la prestación de alimentos, tanto inter vivos como mortis causa. Y, por otra parte, excluye que el alimentante pueda transmitir inter vivo su obligación de prestar alimentos, pero no excluye, como veremos a continuación, su transmisión mortis causa cuando el alimentante fallezca antes que el alimentista. Por otro lado, en cuanto a las prestaciones que concurren en el contrato de alimentos, tenemos por una parte la prestación del cedente. El cedente puede transmitir la propiedad de los bienes o puede transmitir la nuda propiedad reservándose el usufructo o puede transmitir el usufructo de ciertos bienes o derechos. También es posible que el cedente transmita derechos personales al alimentante, como es el caso del arrendamiento sobre bienes inmuebles. O también es posible la cesión de derechos de crédito. Por ejemplo, podemos destacar la cesión de la pensión de jubilación o la cesión de la pensión de invalidez. También es posible, en el caso de un discapacitado que sea titular de un patrimonio protegido, que bien él o sus representantes legales puedan disponer de los bienes y derechos que componen dicho patrimonio protegido para satisfacer las necesidades vitales del discapacitado, en este caso alimentista, mediante el otorgamiento de un contrato de alimentos. Por lo que respecta a la prestación del alimentante, el artículo 1791 del Código establece que el alimentante se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo. El alimentante está obligado, a falta de pacto, a proporcionar las prestaciones que recoge este artículo 1791. En el caso de que se hayan pactado las prestaciones, es posible que se pacten solo alguna de las prestaciones que enumera este artículo y, por ejemplo, que no se pacte la vivienda porque el alimentista ya tenga una vivienda donde vivir. E incluso pueden pactarse más obligaciones que las que aparecen en este artículo, o más prestaciones que las que aparecen en el artículo 1791. En todo caso, para que el contrato se califique de alimentos, el alimentante ha de obligarse a una serie de prestaciones de manera que queden satisfechas las necesidades vitales del alimentista. El contenido del contrato ha de ser muy claro para que se pueda apreciar que estamos ante un contrato de alimentos y no que las partes aparenten celebrar este contrato cuando realmente están celebrando un contrato distinto, como puede ser el contrato de donación, un contrato de compraventa o incluso una desheredación, de manera que los herederos del cedente puedan impugnar dichos contratos. Pasando a analizar las distintas prestaciones que enumera el artículo 1791, en primer lugar destaca la vivienda. El alimentante ha de procurar una vivienda adecuada a las necesidades del alimentista donde cumplir sus obligaciones, pudiendo ser esta vivienda propiedad del alimentante o tenerla en arrendamiento, o ser propiedad del alimentista, sea o no la que ha constituido su prestación en el contrato de alimentos. Distinta de la obligación de prestar la vivienda es la de convivencia entre el alimentista y el alimentante, prestación que se ha de cumplir cuando así se haya pactado en el contrato, determinándose con precisión el lugar donde se va a producir la convivencia.
Otra de las prestaciones es la manutención. El alimentante ha de prestar al alimentista alimentos, ropa, calzado, etc., atendiendo a lo que se haya pactado y a las necesidades del alimentista. La última de las prestaciones que enumera el artículo 1791 es la asistencia de todo tipo. Bajo esta expresión se incluyen los gastos médicos y farmacéuticos que no estén cubiertos por el sistema público sanitario. También se incluyen los gastos de entierro y funeral, pago de ciertas cantidades no elevadas de dinero que el alimentante tiene que entregar al alimentista para los gastos habituales de este. También asistencia de tipo personal, darle la comida, vestirlo, llevarlo al médico, acostarlo y levantarlo de la cama, asearlo, etc. Asistencia moral, es decir, darle seguridad y protección, así como asistencia espiritual y afectiva. En relación a la cantidad y calidad de la prestación de alimentos, depende de lo que se haya pactado. De lo que no puede depender la cantidad y calidad de la prestación de alimentos, salvo que así se haya pactado, es de las vicisitudes del caudal y necesidades del alimentante, como tampoco de las vicisitudes del caudal del alimentista. Es posible, por otra parte, que esta prestación de alimentos, cualquiera de las partes pueda pedir la modificación de dicha prestación de alimentos por el pago de una pensión periódica en los casos de muerte del alimentante o por concurrir cualquier circunstancia grave que impida la pacífica convivencia entre las partes. Circunstancias graves que impiden la pacífica convivencia entre las partes serían, por ejemplo, la imposibilidad de congeniar alimentista y alimentante o bien una enfermedad grave del alimentante. El importe de dicha pensión será el que las partes hayan fijado en el contrato y en el caso de que no se haya fijado, lo fijará el juez. Cuando se modifique la prestación de alimentos por el pago de una pensión periódica, en este caso lo que se está convirtiendo el contrato de alimentos en un contrato de renta vitalicia. El contrato de renta vitalicia, que es la otra vía civil de financiación privada que recoge el Código Civil, lo podemos definir de la siguiente forma. Es un contrato por el que una de las partes, cedente, transmite a la otra, deudor, la propiedad de determinados bienes, muebles e inmuebles, a cambio de que el deudor pague al acreedor pensionista, que suele ser el cedente o una tercera persona determinada y nombrada por este cedente, una pensión o renta periódica en una cantidad fija durante la vida de una o más personas determinadas. Normalmente, la vida de esa persona es la vida del pensionista o bien de una tercera persona. Hay que destacar que sería nula la renta constituida sobre la vida de una persona que en el momento de constituirse haya ya fallecido o que tenga una enfermedad que le produzca la muerte dentro de los 20 días siguientes. Con este contrato de renta vitalicia se constituye a favor del pensionista una renta con la que el resto de su vida puede subsistir o mejorar su calidad de vida. Destacar respecto al contrato de renta vitalicia que, a diferencia del contrato de alimentos, este contrato no tiene carácter personalísimo. Al ser su objeto la entrega periódica de una pensión, no se tiene en cuenta las cualidades personales de las partes contratantes. Consecuentemente, en el contrato de renta vitalicia cabe la posibilidad de que el pensionista transmita, tanto inter vivos como mortis causa, el derecho a percibir la pensión. La transmisión mortis causa se produciría cuando la duración del contrato se haya contemplado sobre la vida de un tercero y el pensionista fallezca antes que ese tercero. En este caso, los herederos del pensionista tienen derecho a cobrar la pensión hasta el fallecimiento de dicho tercero. Por parte del deudor, la pensión puede también transmitirse inter vivos y como mortis causa. En el caso de la transmisión mortis causa,
tendrá lugar cuando la duración del contrato se haya contemplado sobre la vida del pensionista o de un tercero y el deudor fallezca antes que uno y otro. En este caso, quedarán los herederos del deudor obligados al pago de la pensión. En cuanto a las prestaciones que concurren en este contrato, tenemos por una parte el capital y por otra la pensión. En cuanto al capital, puede ser en bienes muebles o inmuebles. Y aunque el Código Civil establece que la cesión de los bienes debe hacerse en propiedad, la jurisprudencia también ha declarado que puede cederse cualquier otro derecho real que no sea el de propiedad, e incluso un derecho personal. También se admite como supuestos de renta vitalicia contratos en los que se cede un crédito, se perdona una deuda o se renuncia a un derecho. Por lo que respecta a la pensión, lo normal es que consista en una cantidad de dinero. Ha de tratarse de una cantidad fija, aunque es posible que se incluyan en el contrato cláusulas de estabilización, de forma que la pensión se actualice según determinados índices de valor. Además, la pensión ha de entregarse periódicamente por meses o por años. Una vez que hemos analizado uno y otro contrato, voy a tratar dos aspectos que afectan a ambos contratos conjuntamente. Un primer elemento común a ambos contratos que quiero destacar es en cuanto a la forma de otorgarse uno y otro contrato. A ambos contratos les es aplicable el principio de libertad de forma, de manera que pueden celebrarse si se celebran por escrito en documento público o privado. Sin embargo, proponemos que deberán constar en escritura pública ambos contratos cuando se trate de la adquisición del dominio de bienes inmuebles o derechos reales impuestos sobre ellos. ¿Para qué? Para que, por un lado, al otorgarse en escritura pública ante notario, el notario pueda apreciar la capacidad de las partes contratantes. Antes hemos visto el caso de la demencia senil. Y por otra parte, el que se otorguen en escritura pública es para que tengan dichos contratos acceso al registro de la propiedad. El segundo elemento común que quiero destacar es el relativo a las garantías que tendría el acreedor, cedente-acreedor, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del cesionario deudor. Fundamentalmente, estas garantías se tienen en cuenta dado que la prestación por parte del cedente es una prestación que se realiza con anterioridad a la prestación que realiza el cesionario. Y además la prestación del cedente es una prestación de tracto único, mientras que la del cesionario es de tracto sucesivo. Como garantías que tiene el cedente acreedor, garantías legales, son, por una parte, para la renta vitalicia, la siguiente. El artículo 1805 establece para la renta vitalicia que si el deudor incumple su obligación de pagar las pensiones, el acreedor no puede pedir la resolución del contrato y solo puede pedir su cumplimiento. Concretamente, como garantía legal para el caso del contrato de alimentos, el artículo 1795 del Código concede al alimentista la facultad de optar entre en caso de incumplimiento de la obligación de alimentos, entre exigir el cumplimiento de la obligación o la resolución del contrato, y en ambos casos, indemnización de daños y perjuicios. En el caso de que se opte por la resolución del contrato, el alimentista deberá restituir inmediatamente los bienes que recibió por el contrato de alimentos, y en el supuesto de que no pueda restituirlo, por haberse desprendido de los mismos, deberá restituir su valor. Por parte del alimentista, en caso de resolución, deberá restituir el valor económico de las prestaciones que haya recibido del alimentante. Si bien el juez, en este caso, puede acordar un aplazamiento total o parcial de dicha restitución. Además de estas garantías legales anteriormente señaladas, también las partes en el contrato pueden pactar algunas otras garantías a favor del cedente acreedor.
Entre estas garantías que pueden incluirse en el contrato podemos destacar el pacto resolutorio expreso o la hipoteca. Por lo que respecta al pacto resolutorio expreso, si en el contrato de alimentos o de renta vitalicia se ha incluido dicho pacto para garantizar el cumplimiento de la prestación por el cesionario, en caso de incumplimiento de esta obligación, la resolución conlleva la extinción del vínculo contractual, de manera que el cesionario debe restituir los bienes recibidos y el cedente abonar las prestaciones satisfechas. En este caso, o en el caso de que el cesionario haya transmitido los bienes adquiridos como consecuencia del contrato, para que dicha transmisión perjudique a un tercer adquirente, es necesario que el contrato se haya inscrito de alimentos o el de renta vitalicia, donde se ha incluido este pacto de reserva, pacto resolutorio expreso, tiene que haberse incluido en el registro o inscrito en el registro de la propiedad. Repito, para que produzca efectos frente a terceros. Y por último, la última garantía es la relativa a la hipoteca. En el caso del contrato de alimentos y renta vitalicia, es posible constituir hipoteca a favor del cedente acreedor sobre el bien inmueble cedido, como garantía del cumplimiento de la obligación del cesionario deudor. Para terminar y un poco completar la intervención de mi compañero Isidoro sobre el tratamiento fiscal, quisiera hacer referencia a una propuesta en materia fiscal de estos, fundamentalmente del contrato de alimentos. La propuesta sería una propuesta de reforma fiscal para que beneficie a quienes celebran el contrato de alimentos. Reforma fiscal que aún no se ha llevado a cabo, a pesar de que la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en su disposición adicional séptima, ordena al Gobierno para que en el plazo de 6 meses promueva la regulación del tratamiento fiscal de instrumentos privados de cobertura de la dependencia. La reforma, he dicho que no se ha llevado a cabo. Nuestra propuesta sería, para el caso del contrato de alimentos, la reducción o bonificación de la base imponible por la transmisión de un capital en cualquier clase de bien y derecho como consecuencia de la celebración de un contrato de alimentos. Estas reducciones en la base imponible para el caso del contrato de renta vitalicia sí que están recogidas en el impuesto sobre la renta de la persona física por las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social siempre que sean percibidas en forma de renta vitalicia. Muchas gracias por su atención. No me he pasado, ¿no? Bueno, la génesis de este trabajo es un proyecto más amplio en el que venimos trabajando desde la Complutense, en un trabajo interdisciplinar de politólogos, sociólogos y profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Parte de ello nos llevó a trabajar una mirada un poco periférica, pero que creemos y consideramos necesaria, que es un estudio que está todavía en curso, comparado entre los sistemas de cuidado del sur de Europa, en concreto España y Portugal, en la península ibérica, y Costa Rica y Uruguay, por ser 2 países latinoamericanos que han tratado de implementar también algo que se puede considerar sistema y no políticas deslavazadas. Por lo tanto, tratamos de ver estos 4 países con una vocación comparada. Todavía estamos tratando de desarrollar la comparación completa. Y el enfoque que nos interesa es algo que se ha comentado aquí. Es esa perspectiva de género ausente todavía en la legislación y en la implementación de los sistemas de cuidado. Y su ausencia es un ruido ensordecedor porque quienes cuidan, quienes cuidamos, y tradicionalmente la ligación entre el cuidado y la extensión maternal del rol tradicional de las mujeres pues está ahí. De hecho, el 88, el 90%, dependiendo del lugar de las cuidadoras, son mujeres. Por eso hablar de quien cuida es hablar en nombre de las mujeres y de esos sesgos de género, al igual que abordar la complejidad entre lo que es crear empleo y seguir manteniendo trabajo que no es reconocido con todos los derechos de un empleo. Ahí están las claves de lo que nos interesa trabajar. Entonces, los Estados han dispuesto políticas de conciliación que sí tratan de abordar esta cuestión del empleo de la mujer. Nuestro enfoque es ver hasta dónde los sistemas de cuidados están atendiendo a las necesidades de las mujeres o no. Y mantenemos también ese reclamo de ligar todo ello a
la necesidad de una corresponsabilidad o de un planteamiento como el que se está llevando en la Ciudad de Madrid de hablar de cuidadanía, ¿no? Contemplar el cuidado no como algo excepcional, sino como algo vital a lo largo de toda nuestra existencia como personas, no como una situación excepcional, sino como una necesidad y un derecho básico que está en el corazón del sistema del bienestar o debe estar en el siglo XXI, y por otro lado atender a esa necesidad de universalidad que dicen los 4 sistemas tener, pero por ahora no cumple ninguno de ellos. Y con esto doy paso a Eva, que nos va a hablar del sistema. Hola. Los 4 sistemas que hemos estado analizando tienen en común lo que entienden por dependencia, que sería aquella persona que puede valerse por sí misma en las actividades cotidianas, y los 4 incluyen a la población mayor de 65 años. Luego, a partir de ahí, tienen sus diferencias los 4, puesto que España, Portugal y Uruguay hablan también de personas que tengan falta de autonomía física, psíquica o intelectual, con independencia de la edad que tengan. En el caso de Costa Rica y Uruguay, además incluyen dentro del concepto de dependencia a menores de 7 o 12 años respectivamente, para los cuales se establecen redes de cuidado. La diferencia principal entre Europa y América Latina sería que aquí hay un problema de envejecimiento mucho mayor que en los 2 países como Costa Rica y Uruguay. Donde nosotros nos hemos centrado para estos 5 minutos que queríamos hablar era que, como ya se ha comentado varias veces, en el caso español los servicios ofertados no son gratuitos y depende de las características socioeconómicas de las familias, y las prestaciones sirven para contratar un servicio, ¿no? En el caso específico de Portugal, los servicios están centrados en una enfermedad concreta, y luego las establecen una serie de actividades para corresponsabilizar a las familias en los cuidados de los dependientes. En ninguno de los 2 casos las legislaciones permiten contratar a personal no cualificado dentro de los sistemas. Y en el caso específico de Portugal, además, se limita específicamente a servicios hospitalarios y asistencia domiciliaria por cuestiones de salud concreta. Lo que diferencia a Costa Rica y Uruguay de los casos de Portugal y España es el desarrollo de políticas centradas también en la población infantil, entendiendo que menores de 7 o 12 años también son dependientes. Y en el caso de ambos sistemas, las ayudas están centradas especialmente en mujeres que están trabajando y que no tienen los recursos suficientes para poder contratar cuidados. Entonces, mientras para los casos de mujeres con recursos, este tipo de servicios son privados. Entonces, esto por un lado, lo que está haciendo, esto lo que hace es que perpetúa a aquellas mujeres que no trabajen formalmente no puedan acceder a estos servicios de cuidados que les permitirían integrarse en el mercado laboral. Está haciendo todo muy rápido. Bueno, lo que nosotras queríamos destacar es que, teniendo en cuenta estos datos que hay aquí arriba sobre cómo se está produciendo el envejecimiento de la población, habría que replantear también los sistemas que hemos mencionado en base a quiénes son las personas que están cuidando, no simplemente las necesidades de aquellos que son dependientes. ¿Y qué has dicho tú? Bueno, básicamente es lo que hemos comentado, que la profesionalización del cuidado está perpetuando una infravalorización del trabajo en el hogar. Entre las recomendaciones está esta demanda histórica del reconocimiento del convenio 189, que la estrategia de inserción laboral femenina se está basando en una premisa de inactividad cuando las mujeres trabajan y desarrollan muchos trabajos fuera de los contextos formales, y sobre todo cuando nos movemos en otros contextos nacionales como en Costa Rica o Uruguay, donde la informalidad del trabajo es alta. Hay que tener esto en cuenta. Y al igual que las políticas de la vida de conciliación de vida laboral y familiar tienen bases feministas y maternalistas, pues nos encontramos una traslación de lo mismo en el marco de los sistemas de cuidado,
Es decir, esa premisa de nuestra ley, que se supone que es pionera y que en el caso, como no hemos podido profundizar, uruguayo se va un poco más allá, aprendiendo de lo que quedó en los márgenes en la legislación española, pues vemos que sigue estando. No se está trabajando hacia una desfamiliarización del cuidado por una falta de cartera de servicios y por unas coyunturas políticas que todavía no han permitido instalar dentro del corazón del estado del bienestar en cuestiones incuestionado, por otro lado, en derechos aparentemente consolidados, como el derecho a las pensiones, pues encontramos la dificultad de articular todo esto y de ahí la necesidad de repensarlo y de darle una perspectiva transversal y feminista clara. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación va a presentar Mónica Ramos su comunicación, la provisión de cuidados y apoyos de prestación por mujeres mayores en la familia, desde una perspectiva de género. Sí, no, yo voy a hacer 5 minutos. Lo traigo escrito. Bueno, yo espero que alguien sea capaz todavía a estas horas de escuchar. Voy a ajustarme a 5 minutos porque lo he escrito y así lo he preparado. Esto forma parte de lo que fue mi tesis doctoral. Quien quiera profundizar en ello puede buscarla en Teseo. Se llamaba Mujeres Mayores, estudios sobre sus necesidades, contribuciones al desarrollo y participación social, y acabo de publicar el libro que se llama Envejecer siendo mujer en la editorial en Ediciones Bellaterra. O sea que ahí podéis profundizar. Bueno, mi comunicación se centra en 3 aspectos fundamentales, en 3 apartados. En el primero, trato de visibilizar la dimensión social y el valor que representan las tareas de cuidado en la familia para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Y utilizo intencionadamente la palabra visibilizar porque partimos del escaso reconocimiento social, económico y político que dichas tareas todavía tienen, a pesar de que son imprescindibles para el adecuado desarrollo de todos los seres humanos a lo largo de la vida. Estas tareas de cuidado se han asignado en nuestra cultura heteropatriarcal a las mujeres como parte de la construcción de su identidad de género, y las desempeñamos tanto si se trata de cuidar a personas dependientes como a personas que no lo son. Es decir, hay mucho dependiente funcional en casa que no es dependiente, pero al que hay que atender y cuidar, ¿no? Por ello, el género asigna la estructura de cuidados, constituye la variable más importante a la hora de interpretar la provisión de los mismos y evidencia que el escaso reconocimiento sociopolítico y económico del cuidado dentro de la familia se debe precisamente a que se considera un rol feminizado. En definitiva, yo lo que hago es abordar el cuidado desde su construcción social. En un segundo apartado, en la comunicación, analizo cómo se han desarrollado en España las políticas sociales de provisión de cuidados. Y en su diseño destaco 3 aspectos claves para mí. Primero, un primer aspecto clave, que a pesar de que estas políticas amplían la actuación de los poderes públicos en la provisión de cuidados y permiten visibilizar su dimensión social, sin embargo se han diseñado como un complemento de apoyo y no de sustitución de lo que hace la familia, que sigue siendo la fuente principal de cuidados a lo largo de la vida de sus miembros. Por tanto, se basan en un familismo como principal fuente de protección social y principalmente en el trabajo reproductivo de las mujeres. En este sentido, en mi opinión, el estudio de las políticas públicas se sitúa en el corazón de las preocupaciones antropológicas. Yo soy antropóloga. En el estudio de la construcción de los discursos, en el acceso a derechos y en la dotación de recursos. El tercer aspecto clave es que la ampliación de la cobertura pública en la provisión de cuidados no ha ido en detrimento del mercado, sino todo lo contrario. La expansión de los servicios privados se han visto favorecidos. Por lo tanto, lo que hay es un desmantelamiento del sistema de bienestar, del estado del bienestar. Y por último, estas políticas sociales no han modificado en absoluto la estructura de género, pues siguen siendo las mujeres las proveedoras y responsables del cuidado de personas adultas dependientes. Los hombres se han incorporado al cuidado de niños y niñas, pero no de personas adultas. Y los hombres apenas hacen esta tarea de atención a personas adultas y mayores dependientes. Y máxime hoy en día, cuando desde la crisis económica las políticas sociales, especialmente las dedicadas a la atención de personas en situación de dependencia, se han recortado para hacer frente a la reducción del déficit público, lo que ha provocado un aumento de los cuidados dentro del ámbito familiar, es decir,
para las mujeres, siempre que hablamos de familia, estamos hablando de mujeres, porque ya sabemos que cuando disminuye el estado del bienestar son las mujeres las principales perjudicadas. Y en el tercer y último apartado de la comunicación destaco algo que habitualmente no se dice nunca y que yo he intentado durante 20 años visibilizar, y es la provisión de cuidados y el apoyo que prestan las mujeres mayores en sus familias, para poner en valor precisamente su contribución al desarrollo. De hecho, tanto en mi tesis como en otras pocas investigaciones, porque hay muy pocas, los datos tumban el estereotipo de que las mujeres mayores solo reciben cuidados pero no los dan. La realidad muestra lo contrario, precisamente que las mujeres mayores proveen de todo tipo de apoyos a sus familias extensas, en el cuidado de nietos, de nietas, de personas ancianas de edad avanzada, de personas enfermas, de todo tipo de personas del entorno de su propia familia y de familias extensas. ¿Y con ello a qué contribuyen? Pues fundamentalmente yo he tratado de visibilizar 4 aspectos fundamentales. Contribuyen a que los miembros de sus familias puedan prosperar en el mercado laboral y de manera relevante las mujeres. Un segundo aspecto es que posibilita muchísimo más de lo que lo hace el Estado, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de hombres y especialmente de mujeres. También contribuyen a que sus familias dispongan de muchos más recursos económicos y, por supuesto, a que el estado de bienestar se ahorre ingentes cantidades de dinero público en la provisión de cuidados para todos los miembros de su familia. En contrapartida, esta provisión intensa de cuidados que prestan las mujeres mayores en sus familias, lo sé por experiencia porque trabajo con muchos colectivos de mujeres, les ocasiona graves problemas de salud. Ahí está el síndrome de la abuela esclava, diagnosticado en España y en Naciones Unidas, reduce sus posibilidades de participación social y su ejercicio de una ciudadanía activa. En conclusión, ya termino, ni siquiera el feminismo se ha percatado en su justa medida de la función de las mujeres mayores. Son las grandes olvidadas. Llevamos varias décadas hablando de la crisis de los cuidados, ya que las mujeres se han incorporado al mercado laboral, los hombres no lo han hecho en la justa medida al trabajo doméstico y al Estado le queda mucho por proveer de cuidados y de atención a toda la población. Por ello, es importante reivindicar que las mujeres mayores han sido uno de los motores del avance de las mujeres en el siglo XX, de lo que nunca se habla, nunca se las ve como unas luchadoras por la igualdad, y lo son, y que se merecen un tiempo propio para ellas, unos recursos públicos adecuados y un reconocimiento social a su altura. Muchas gracias. A continuación, por favor, serán Mercedes Sastre para exponer el trabajo conjunto con Rosa Martínez y Susana Roldán sobre la estimación de los gastos fiscales asociados a la discapacidad, los cuidados de larga duración y la edad avanzada en el IRPF. Sí, dime. 5 minutos. Sí. Con el caso que decíamos, por lo que... Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de presentar esta comunicación a la organización del Congreso, pero sobre todo a los que todavía estáis aquí a estas horas. Este es un trabajo en curso y tiene un objetivo pequeñito, poco ambicioso, y quería presentaros los resultados que vamos teniendo. El objetivo es estimar, un poco ligado a la pregunta que se hacía antes, cuánto nos cuesta el IRPF esos beneficios que se otorgan a la discapacidad, a la edad avanzada, al envejecimiento y a los cuidados de larga duración. Esto lo hemos hecho con un microsimulador que tiene el Instituto de Estudios Fiscales, el microsimulador del IRPF. Hemos aplicado la normativa del ejercicio del año 2016 a la muestra de declarantes del año 2011, que aunque está un poco lejos en el tiempo, es la última disponible. Una vez que hemos calculado estos beneficios fiscales, lo que hemos hecho es analizar la distribución, quién se beneficia por tramos de renta. Y hemos comparado la cuantía de estas estimaciones con el coste público del sistema de atención a la dependencia. ¿Qué beneficios fiscales existen en el IRPF? Bueno, en primer lugar, el sistema tributario español, como ha mencionado antes el ponente anterior,
otorga beneficios fiscales ligados a la discapacidad en numerosos impuestos, en el IVA, en sociedades, en sucesiones y donaciones, y aquí nos vamos a centrar en el IRPF. Y tengo que destacar que no vamos a poder estimar, el coste de todos los beneficios fiscales por varios problemas. Hemos agrupado los beneficios fiscales en el IRPF en los 4 grandes grupos. En primer lugar, reducciones en la base imponible del impuesto. Como ha comentado el profesor de Derecho Tributario anterior, existen reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social y existen reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados. Podemos estimar el coste que tienen para el sistema fiscal o la cantidad de la que se benefician los contribuyentes. En segundo lugar, existen los mínimos personales y familiares asociados a la discapacidad, tanto del contribuyente como de descendientes y descendientes, y también hay incrementos en los mínimos personales por edad superior a 65 años y edad superior a 75 años. Aquí hemos estimado las cuantías, pero hay que tener en cuenta que las cuantías estimadas son mínimos, porque hay contribuyentes que no se pueden beneficiar de la cuantía que les correspondería, potenciales beneficiarios, por no tener base imponible suficiente para aplicársela. Luego están deducciones en la cuota diferencial. Son deducciones que también se denominan impuestos negativos por discapacidad y, dado que se puede solicitar su cobro anticipado, no todas ellas están recogidas aquí, solamente las deducciones de las que se benefician los declarantes del IRPF. Hay gente que no declara por IRPF y se beneficia de estas deducciones. Por lo tanto, estamos de nuevo con un límite inferior. También están las deducciones autonómicas en la cuota del IRPF. Hay una gran variedad por comunidades autónomas, cuantías diferentes, requisitos y límites diferentes. Hemos estimado buena parte de ellas, pero tampoco todas, porque los datos no nos lo han permitido. No estimamos todas las exenciones, que no son pocas, como ya se ha comentado antes. Pero bueno, estas son las principales partidas que estimamos teniendo en cuenta pues, los límites. ¿Y qué resultados obtenemos? Bueno, en primer lugar hemos hecho la estimación de cuánto nos cuesta cada partida. Eso mismo decir, cuánto nos cuesta en términos de cuánto dejamos de ingresar por estas deducciones, por estos incentivos fiscales, o equivalentemente cuánto se beneficia a los discapacitados o sus familias por estas deducciones. La cuantía más importante es el mínimo por discapacidad, sobre todo el de los contribuyentes. Después estarían el impuesto negativo por discapacidad o las deducciones en la cuota diferencial por discapacidad, y las demás partidas tienen unas cuantías relativamente menores. Hemos hecho distintas combinaciones de incentivos para saber el coste, cuánto costaría o cuánto nos ahorraríamos combinando todas estas partidas. Hemos hecho 3 simulaciones. En primer lugar, cuánto nos cuestan las reducciones en la base por aportaciones al sistema de previsión social, patrimonios protegidos, los mínimos por discapacidad, los impuestos negativos y las deducciones autonómicas. Y el coste estaría en torno a los 1.400 millones de euros, teniendo en cuenta que esto es un límite inferior al coste real. A esta primera combinación hemos añadido el incremento por edades mayores de 75 años. En este caso, el coste se nos iría a los 1.700 millones de euros, y si además tenemos en cuenta el incremento para los mayores de 65 años, estaríamos en torno a los 2.300 millones de euros. Estas cuantías nos gustaría ponerlas en contexto, en relación con el coste del sistema de atención a la dependencia. Hemos cogido los datos del informe de la Comisión de Expertos, que estima que para el año 2016 pues el coste para las administraciones públicas del sistema estaría en torno a los 6.300 millones de euros. Y el coste de eliminar la lista de espera, pues necesitaríamos como unos 2.000 millones de euros más. Vemos, por tanto, que los beneficios fiscales en el IRPF permitirían, pues como mínimo, eliminar esa lista de espera, y son un porcentaje muy importante del coste público del sistema de atención a la dependencia. Para concluir, esto son unas primeras estimaciones, tenemos unas limitaciones importantes en los datos, creemos que constituyen un límite inferior al coste real, pero aún así son un gasto fiscal muy importante, entre el 26 y el 43% del coste para el año 2012, para el año 2016 sería un poquito menos, pero tenemos en cuenta que hemos utilizado la muestra del 2011 sin actualizar, o sea que los datos actualizados serían bastante mayores. Hemos estudiado también, no he presentado los resultados para hacerlo más simple, hemos estudiado quién se beneficia de estos gastos fiscales, y los resultados nos muestran que se concentran principalmente los beneficiarios en los tramos de renta más altas.
y que las cuantías aumentan con la renta. Por lo tanto, bueno, esto podría tener su lógica si los discapacitados pues, tuvieran los tramos de renta más elevados, pero es que la evidencia empírica nos dice lo contrario. Los discapacitados normalmente tienen rentas por debajo de la media y bastante inferiores. Todo esto nos lleva a concluir que es necesario, como se ha dicho antes, reconsiderar todo el sistema de beneficios fiscales en el IRPF, teniendo en cuenta su progresividad, que parece que es escasa, y la oportunidad o no de articular estos beneficios fiscales dentro del sistema de atención a la dependencia. Y nada más, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Gracias por quedaros. Bien, vamos a proceder a conceder el premio a la mejor comunicación, aunque se han presentado 7 comunicaciones, todas ellas excelentes. Al final tenemos que elegir alguna, pero bueno, para nosotros es un honor que investigadores de otras universidades, de otros grupos de investigación, de otras áreas de conocimiento, pues hayan querido mostrar sus resultados parciales o totales en este acto, ¿no? Bueno, lo hemos pensado bastante, pero hemos estado mirando cómo hacíais así con la cabeza, y en nombre de un dependiente funcional, que soy yo, y en nombre de los miembros de la Comisión Científica, hemos decidido conceder la mención especial a doña Mónica Ramos Toro por su comunicación que nos ha presentado enseguida. Enhorabuena. Espero que no seas un dependiente funcional nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haberme dejado presentar esta comunicación en un congreso como este.